nací con un talento que es poder ver cosas que a veces las otras personas no veían y analizar rápido, pero yo no sabía eso qué era. Solo me gustaba. Aprendí una cosa muy interesante y es que hay palabras que no oímos, Ah, que el cerebro no alcanza a oír. ¿no Entonces, alcanza o escoge no oír? no alcanza porque son muy cortas, pero esas son las que hacen la diferencia cuando yo hago un análisis de detección de mentiras. No es lo mismo decir voy a la casa que voy a mi casa, no es lo mismo. Cuando hay cambios en esas palabras, yo sé que algo pasó. Y ahí es donde yo pongo el foco. Ojo Zampacú es un ojo que la pupila flota dentro del ojo. Antes de un homicidio, No. tú puedes ver un ojo zampacú. Algo está pasando por dentro que podría ser algo muy grave. En una entrevista que yo analicé, en la cual ella habla de la quiebra de su negocio, y ella dijo que ella creía que le había dado tristeza. Creía. Y eso levantó todas mis alarmas. Ella no conecta con sus sentimientos. Y esa es una señal de alerta muy grave en una persona. La grafología no sale de la mano, no es un movimiento motriz, aunque lo haga la mano, sale de la cabeza. Es como el espejo de lo que tú tienes en la cabeza. Por Mm. eso me gusta tanto. ¿Cuál fue tu primer trabajo? El primer momento que lo pusiste en práctica? Colmenares. Pero y además el caso más importante de investigación que ha habido, En además. Colmenares trabajé 24/7. Todos los casos en los que yo he estado son dolorosos porque a mí no me llaman precisamente de los medios y para hacer análisis es en esos casos que son mediáticos. Esto es La Lupa, un espacio en donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera, para volver a lo real, lo humano, lo imperfecto y lo que nos une de verdad. Este episodio llega a ustedes de la mano de Hindú, una bebida que, como nosotros, te invita a realizar una pausa, a tomarte un respiro y a regalarte unos minutos para ti, para contemplar lo que somos y sentimos de verdad. Bueno, Rita Caranauskas, gracias por estar aquí en La Lupa. Estoy muy feliz de tenerte hoy. Yo también estoy muy feliz. Gracias. Ahorita te preguntaba que si te invitan mucho a entrevistas y me decías que sí, pero no sé si hayas hecho mucho entrevistas humanas de contar por qué te dedicas a lo que te dedicas. En cada entrevista siempre me preguntan un poquito, Ujú. porque a la gente le llama la atención decir, ¿por qué estudiaste algo tan loco? Pero no es que las entrevistas todas sean humanas, sino siempre me preguntan un pedacito, Ujú. que a la gente le llama la atención y dice, pero ¿a qué horas decidiste eso? Todo este tema de detección de mentiras, de grafología, tiene como una connotación muy alta de misterio. O sea, a mí personalmente me fascina y estoy muy intrigada. Pero ahorita te preguntaba, es importantísimo que nos cuentes y quiero mucho saber si hubo como algún momento de tu vida, porque no siempre te dedicaste a esto, en el que dijeras, yo tengo ese talento, ¿te pasó algo? ¿Fue un día en específico que tú dijeras, yo me voy a empezar a meter por acá, yo tengo algo acá? Sí, yo nací con un talento que es poder ver cosas que a veces las otras personas no veían y analizar rápido, pero yo no sabía eso qué era. Solo me gustaba. Y en un momento de mi vida estudié asesoría de imagen en Estados Unidos y llegué a dar clase a la Universidad del Rosario de asesoría de imagen. O sea, cómo Sí, vestirse, la sí. chaqueta, el pantalón, porque eso me encantó. Y en una clase yo estaba hablando de los hombros, que cómo tiene que ir la chaqueta, que los hombros. Y una alumna en la universidad me preguntó, profe, ¿y yo cómo sé si un cuerpo dice la verdad o no? Y ahí empezó mi carrera. O sea, no tenía nada que ver con lo que yo estaba explicando. Ujú. Y yo le dije, yo voy a averiguar esta tarde en internet y yo mañana te doy la respuesta. Pero claro, yo entré a internet y puse esa pregunta, Sí, ¿yo cómo sé si un lenguaje corporal es verdad o mentira? sí. Cuando me sale qué cantidad de información, yo dije, ¿pero qué es esto? Y entonces me salió información de cursos, de cosas, y yo dije, no, pues yo quiero estudiar esto. Esto me encanta. Y ahí Mm. empezó mi carrera. Y duré 4 años estudiando. ¿Dónde estudiaste?
empecé a estudiar con la Academia de Estudios del FBI, que no es directamente el FBI, pero la academia donde estudiamos. Yo escribí y dije, yo quiero estudiar. Me dijeron, claro, estudie. Pero le dije yo, ¿pero qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que Claro, qué es lo que ¿qué es se lo que se estudia? estudia? Sí, Entonces me dijeron, no, nosotros tenemos un curso de detección de mentira en la palabra, en la palabra. Y yo dije, ve, en inglés. Me dijo, ¿usted habla inglés? Le dije, sí, yo hablo inglés. Ah, bueno, perfecto, pues tómelo. Yo dije, "Ah, bueno". Y cuando lo tomé me enganché. pero esto era virtual, no. Empezó virtual y luego me gradué. Ujú. Pero tenía que estudiar un montón, porque cada palabra tenía una connotación y unas cosas en inglés, luego traducirlas a español. Hoy en día trabajo con eso. Para mí es uno de los elementos más importantes de análisis, es la palabra, lo que yo aprendí allá. Claro. Y luego seguí estudiando por mi cuenta, haciendo transcripciones de videos que me pedían eh, que yo pudiera analizar lo que decía de verdad la persona que había entre líneas. Claro, claro. Y entonces aprendí una cosa muy interesante, y es que hay palabras que no oímos, que el cerebro no alcanza a oír. ¿No Entonces, alcanza o no, escoge no? no alcanza porque son muy cortas. Pero esas son las que hacen la diferencia cuando yo hago un análisis de detección de mentiras. Por ejemplo, No es lo mismo decir voy a la casa que voy a mi casa. No es lo mismo. Cuando yo estoy haciendo un análisis, un cambio de la casa a mi casa o de mi casa a la casa, cuando hay cambios en esas palabras, yo sé que algo pasó. Y ahí es donde yo pongo el foco. O sea, es súper útil. La cosa es que no las alcanzaba a oír porque no tenía el oído entrenado. El 90% de las personas no las oye. claro. Entonces yo entrené mi oído haciendo no sé cuántas transcripciones, poniéndome los AirPods y transcribiendo palabra por palabra a mano, Uy. hasta que mi cerebro se acostumbró. Y una vez empezaste a estudiar, o sea, fue Ay, una no. fascinación inmediata. No, eso fue la locura, un enamoramiento total. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué sigue? Yo quiero palabras, pero ¿y el cuerpo qué? ¿Y la cara qué? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Yo quiero saber más. Entonces empecé a estudiar y terminé estudiando con el director de la serie Lie to Me, Mm. que tú no la desconoces porque eres muy joven. No, pero sí sé cuál es. Sí, Sí. y a mí me fascinaba. Y el director de la película Intensamente es el Ajá. mismo. Entonces, lo mismo hice, escribí, dije, yo quiero estudiar. ¿Qué enseñan allá? Ah, no, a detectar la mentira en la cara. ¿Y cómo es eso? Entonces él enseñaba los músculos de la cara cómo se mueven cuando tú tienes un sentimiento. Porque tú puedes mentir en una cosa o en un sentimiento. Decir, por ejemplo, estoy triste y tener ira en vez de O tristeza, decirte te amo cuando en realidad no. pero eso no es un sentimiento. Ok. Decirte estoy feliz, pero estar triste. Oh, ya, ok. Sí, Ujú. no, pero estoy feliz. Entonces yo miro si de verdad estás feliz, no por las palabras que tú me dices, sino por los músculos que se activan en la cara. Todos los seres humanos activamos los mismos músculos cuando tenemos el mismo sentimiento. Entonces, si tú me dices una cosa, estoy feliz, pero yo veo que se te activa el músculo de la tristeza, pues yo sé que me estás mintiendo. El sentimiento que tú dirías como más difícil de identificar en una persona es cuál. No, nosotros tenemos 7 emociones que se llaman emociones básicas, 7. ¿Qué, ¿Por qué se llaman básicas? Porque mueven los músculos de todos los seres humanos de la misma forma, que son alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, superioridad moral Rabia. y creo que alegría, ya te la dije, y alegría. Son 7. Ujú. Solo esas 7 están comprobadas qué músculos mueven. Las demás no, porque son combinaciones. Ok. Pero en esas 7 yo sí puedo ver esas 7. Las otras, si son combinaciones, me toca combinarlas con la palabra. A ver qué dice la palabra, la voz. No. Si no, puedo verlas directamente. O sea, por ejemplo, la felicidad se activa. Alegría activa el músculo que se llama orbicularis oculi, que es este de acá abajo del ojo. No es el cigomático. No Uno puede piensa que es ser. la sonrisa de acá. Y no.
Hay tres tipos de sonrisa. La sonrisa social, la que tú, hola, ¿cómo estás? Y activas el músculo cigomático. Sí, Como ese músculo tú lo puedes activar a voluntad. No es un músculo que para mí sea diciente. O sea, no me dice nada porque tú lo puedes activar cuando tú quieras. claro. Para mí es diciente el músculo que se activa debajo del ojo, que se llama orbicularis oculi, que solo se activa si tú tienes suficientes químicos de alegría en tu cuerpo. Ay, qué belleza. Si no, no se activa. Y cuando se activa, ¿qué? ¿El ojo se pone El más ojo se chinito? pone más chinito No, 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 no. y dura 15 segundos solamente. Y la tristeza. La tristeza activa el músculo entre los, acá en la ceja. Hace una curvatura, pero solamente si tienes suficientes químicos de tristeza en tu cuerpo, porque son químicos, las emociones son químicos. Mm. Rita, pero uno puede estudiar mucho, digamos, si yo escribo allá también y digo, bueno, me voy a lanzar a estudiar esto, aunque a mí me fascinaría también, debo confesar, pero sí se requiere un talento. Yo creo que es sobre todo el talento de la observación, Laura, que lo hemos perdido. Mucho, ¿no? Somos cortoplacistas en este momento y para mi profesión necesitas observar, necesitas tranquilidad para poder observar, necesitas saber gestionar tus sentimientos para poder observar. ¿Y desde niña fuiste así? Desde niña tenía el talento de observar, pero luego estudiando, la ciencia me lo disciplinó. Ya, entiendo. Eso ya es disciplina de que yo pueda saber qué veo y poderlo unir cabos. Mm, ¿Qué veo en tu cara, con tu cuerpo, con tu voz, ujú. con tus palabras y unir cabos y llegar a una conclusión? ¿Cómo hace uno para, o cómo has hecho tú a lo largo de tu vida para, como para aprender a, o sea, esto que tú haces es un talento obviamente muy estudiado y muy ejecutado, pero en algún momento no quieres como desprenderte de él y solo, o sea, te toca como poner de lado todo lo que sabes en ciertos momentos de socialización, por ejemplo, para no envidiarte, pues, y pensar en esta está moviendo esto, ahí dijo mentira, ¿sabes? No puedo, No puedes, no vives puedo así. porque mi cerebro ya está, cada cosa que tú aprendes en tu vida hace conexiones entre las neuronas, hace hilos, Ujú. que eso se llama un hábito. Claro. Entonces mi cerebro ya tiene un hábito. Entonces yo no puedo decir, ya el hábito en este momento no lo tengo, me lo va a quitar O lo dejo a un lado, o lo sí. dejo a un lado porque ya mi cerebro está cableado. Entonces necesariamente yo veo, yo no lo puedo evitar. Una cosa es que yo diga o no diga lo que vi. Exacto. Eso es ¿Dices mucho? no digo nunca, por una razón específica, porque eso es mi as bajo la manga. Yo puedo ver muchas cosas, pero yo lo guardo en mi cerebro. Digo, esta persona me mintió en esto, yo lo guardo acá, as bajo la manga. Y en el momento en que yo necesite, pues, yo o saco el as, o si lo necesito para algo, lo uso, pero yo nunca confronto a una persona. Nunca le digo, tú me estás mintiendo. O sea, eso te iba a decir, en una personalidad observadora, de que tú decías que se necesita mucha calma para poder observar, a la hora como digamos de salir al ruedo, de convivir, de socializar, no eres una persona confrontacional, Nada. pero podrías decir que eres evitativo con ciertas No, cosas, ¿prefieres? no, yo guardo en el cerebro. Tengo como antiguamente se llamaba un cártex donde uno apuntaba como en unas fichitas cosas. Entonces yo apunto en el cártex de mi cerebro y sé quién me dijo, quién no me dijo, cuándo me Y dijo. cuando sabes, por ejemplo, que una persona que has querido o que ha sido importante para ti o te ha mentido, te ha fallado, ¿qué haces? Nada, me alejo, sí hago, me alejo. ¿Y no das explicaciones? Generalmente no. A menos, casi nunca me tomo el trabajo, ¿sabes? O sea, o a menos de que sea algo no tan importante. Sí, sí, si le digo, por ejemplo, le puedo decir a mi hija, "Ay, hija, me estás diciendo algo que no es". Y me dice, ay, sí, mamá, te estoy diciendo algo que no es. Ahí sí le digo, pero por ejemplo, con un hombre, Sí. te voy a poner un ejemplo, que me mintió en esto, digo, ok, ok, ya me di cuenta, chao. Eso ha implicado que, por ejemplo, en tu vida
al darte cuenta de cosas que de pronto Mm. las personas regulares no hayamos visto, hayas perdido más personas o hayas decidido alejarte de más personas? Sí, me he alejado de más personas. O bueno, también hay otra cosa. Cuando empiezas a estudiar esto, te das cuenta que todo el mundo miente. Todos mentimos. Es parte de la evolución. Tú no puedes siempre estar diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque no tendrías un solo amigo. Siempre estamos diciendo mentiras que se llaman mentiras blancas, Sí, ¿sí? son inofensivas. Que son Yo voy a inofensivas, servirte un tecito. que Sí. son inofensivas porque vivimos con personas y no Claro, queremos herirlas. sí. Entonces tú las dices, yo las digo y hasta ahí todo bien, pero sí las decimos permanentemente. ¿En qué hay que poner el ojo? Y yo me conflictué mucho cuando empecé a estudiar y uno de mis profesores me dijo, cuando me di cuenta Escoge el que quieras. cuando me di cuenta que las personas mentían tanto, me dijo, eso tú lo vas a ver todos los días, pero tienes que saber escoger qué mentiras valen la pena dar la Exacto. batalla y ¿Y cuáles cuál es no. dejar pasar? ¿Y cuál es dejar pasar? Deja pasar. No todo es importante. Y es aprender a saber qué es lo importante. Y cuando, por ejemplo, tú te das cuenta que tú mentiste, o sea, tú te has como reeducado para no mentir, No, o te das cuenta que estás mintiendo y dices, sí, estoy me doy mintiendo. cuenta que mentí y me pregunto, ¿yo por qué dije esto? ¿Qué hay dentro de mí que necesito saber de mí que no me había dado cuenta? Por eso mentimos, porque es algo que no te No, no habías... te das cuenta por ejemplo, tú Ajá, le estás diciendo a tu novio sí, que se llama Juan. sí, Toda la vida le has dicho Juanito. Ay, Juanito, yo te quiero. Y un día le dices Juan. Y no sabes por qué cambiaste de Juanito a Juan. No sabes. Entonces es un momento de hacer un alto en el camino y decir, ¿qué está pasando con mi relación? Porque las palabras o como nombramos a las personas son el espejo de cómo nos estamos relacionando. De pronto tú ya dejaste de querer a Juanito y no lo quieres aceptar, pero tu palabra, haber cambiado el nombre, mm, es una señal súper importante. Tú no puedes aceptar que tú dejaste de querer a Juanito, pero tu inconsciente te lo mostró. o sea, casi que esto es una herramienta para uno mismo, De para, crecimiento personal. claro, no es Esto solamente es- para ver cómo los otros están No, actuando, sino, no, y además yo no persigo a nadie ni nada por el estilo. Nada de eso. Esto es de crecimiento personal tuyo para ti y para a los demás también entenderlos. Y claro, pues en ciertos casos sí me toca en un interrogatorio, por ejemplo, pero la mayoría de las veces lo que yo hago es observar porque me gusta aprender, mm, entender y entenderme a mí. mm, en todo este proceso del estudio, digamos, porque, claro, esto es como una carrera donde tú vas estudiando, aprendiendo, como queriendo saber de un tema y después te vas para el otro, como decías ahorita. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿En qué, el primer momento que lo pusiste en práctica? Colmenares, ¿Esa fue la primera vez? Pero Colmenares. y además el caso más importante de investigación que ha habido, En ¿no? Colmenares trabajé 24/7. Y era la Cada primera vez. palabra la analicé, cada palabra que dijeron las niñas, cada palabra que dijeron todas las personas, cada palabra, cada gesto, lo tengo grabado en mi mente. Mira que no sé cuál fue el resultado de eso. ¿Lo mataron o fue un accidente? De ese resultado yo no puedo hablar porque es parte de mi proceso, pero analicé cada palabra y aprendí un montón, que fueron 24/7. Y en esos procesos tan extenuantes que pueden ser agotadores emocionalmente, digamos que como que puedes trascender este plano y conectarte como con personas que ya no están acá. ¿Tienes también esa habilidad? Sí, pero se me vienen a la mente, Ajá. como por chispazos. Ujú. Se me dan chispazos a la mente pero son chispazos de conexión de información, lo que se me viene a la Claro, no mente. es que tú No conectes es que con... me hable el Claro, muerto, claro, no, claro. el muerto no me habla, Entiendo. pero yo conecto, como me viene el chispazo de
vi esto, oí esto, pasó esto. Entiendo. Ese sí se me viene a la mente. ¿Y cómo hace uno después para un caso como Colmenares desengancharse de semejante proceso tan teso? Ese fue un caso muy difícil porque fue muy doloroso, muy. Pero todos los casos en los que yo he estado son dolorosos porque a mí no me llaman precisamente de los medios y para hacer análisis es en esos casos que son mediáticos, como, bueno, está Colmenares, bueno, todos los que, Uribe, todos esos me llaman es precisamente para eso. Tengo que preguntártelo porque lo tuvimos acá en primicia y te lo comentaba ahorita Jason, el que está involucrado, o el que le dicen el brujo mentalista de Zulma. ¿Qué has visto de ese caso? De Zulma, Sí. en una entrevista que yo analicé, en la cual ella habla de la quiebra de su negocio. Le preguntaron algo así, no recuerdo bien, es ella qué sintió cuando su negocio quebró. Sí. Y ella dijo que ella creía que le había dado tristeza, creía. Y eso levantó todas mis alarmas. Porque yo inclusive en esa entrevista dije, ella no conecta con sus sentimientos. Y esa es una señal de alerta muy grave en una persona, muy grave. Mm. O sea, significa hay algo detrás que no funciona bien. Porque lo normal es que tú naciste con los sentimientos básicos y los puedes expresar y se ven en tu cara. Eso es lo normal. Pero cuando tú no sabes qué sentiste o no lo sentiste, para mí esa es la señal de alerta más grande en un ser humano. Sin duda, el tema de el amor y el matrimonio y las relaciones en general debe ser uno de los temas que más te preguntan. Pero en tu caso personal, que estuviste casada hace pues muchos años, ¿cómo viviste eso y cómo lograste cómo separar ambas cosas? Porque es que yo pienso, yo tuviera todas esas herramientas y viviría uno un poco frito. Yo tuve una buena situación porque cuando yo empecé a estudiar, mi esposo César también se involucró Le en gustaba. estudia esto, pero yo no sabía yo por qué estaba estudiando ni qué estaba estudiando. Yo solo le decía, yo quiero estudiar esto porque yo vi esto en internet. Me decía, pero ¿eso por qué te sirve? Yo decía, yo no sé, pero yo voy a estudiar eso, yo no sé. Porque yo estudié detección de mentiras por capítulos. O sea, nadie te enseña todo. Claro. Tienes que estudiar con uno la cara, con otro el cuerpo, con otro la palabra, y tú mismo armar el rompecabezas porque no te enseñan todo. Ajá. Entonces él estuvo presente mucho tiempo conmigo, también ayudándome pero mira, hay este curso, pero esto y esto. Te acolitaba. Me acolitaba mucho y él tenía una característica y es que él no se tomaba el trabajo de decir mentiras porque le aburría tremendamente. Pero qué belleza, Entonces, qué como se delicia. aburría, le aburría tremendamente, él decía la verdad y era bien ofensivo. Era ofensivo de las verdades que decían, o sea, era ofensivo. Por eso él no sabía decir mentiras piadosas. Y yo le decía, oye, tienes que aprender. Eso es parte de la O inteligencia sea, los emocional. invitaban a algo y decían, bueno, qué jartera era eso. O me decía a mí, eh, ese vestido que tienes está muy feo. O algo así. En vez, o sea, era crudo. Y Pero yo, también un beneficio enorme. sí, sí para mí en ese momento, porque yo nunca me conflictué. Pero con otras personas o con otras parejas, sí me conflictó a veces. Si tú tuvieras que dar una recomendación, por ejemplo, digamos, como tú dices, en el matrimonio y en todo siempre hay mentiras, pero debería uno siempre, no sé, las parejas de hace muchos años que decían, no, yo sé que mi esposo me pone los cachos, pero lo dejo pasar. ¿Uno debería dejar pasar muchas veces como esas mentiras o debería ir uno hasta el fondo de pucha y averiguar? Depende, Laura, si tienes plan B o no tienes plan B. Porque si tú no tienes plan B y le preguntas a tu esposo, oye, tú me eres infiel, y él te dice que sí, y tú no tienes a dónde irte,
¿qué haces? Si tú tienes plan B, decir, bueno, si él me confiesa que es infiel, yo me voy, yo tengo plata, yo trabajo, yo me puedo ir O decido perdonar. o decido perdonar, pero tienes una elección posible, pero si no tienes elección, ¿para qué quieres? ¿Para qué confrontas? Si me toca quedarme a vivir con este señor toda la vida porque no tengo un peso y además sé que me es infiel porque me lo dijo y me toca quedarme, ¿para qué confrontas? Eso me parece de una humillación terrible. Incluso en tu matrimonio con César, que decías que era muy crudo, tú también eras igual de observadora o de introvertida o de como no introvertida, sino anotabas todas tus cositas o a él también se las decías. Llevábamos tanto tiempo ya juntos que no, con él yo le decía todo. Teníamos una relación bien bonita. Y nos decíamos, y él me retroalimentaba, él era una persona buena y querida, y me enseñó muchísimo. Me enseñó muchísimo de qué significa una relación bonita, gracias a Dios. Eso ¿Qué fue es una relación bonita? una relación bonita es cuando una persona no te hiere por las heridas que tuvo. Si una persona tuvo heridas de abandono, si tuvo heridas de no ser visto, Ujú, pues esas heridas te las pasa ujú, ujú, y te abandona y te hace lo mismo, ¿no? Hasta ujú. que no las cure. Entonces, relación bonita es cuando esa persona sabe que tuvo esas heridas y por lo menos te lo dice. Oye, yo tengo esta herida, Ayúdame a ver cómo. ayúdame. Exacto. Eso sí lo hago. Eso sí lo haces, bueno. Eso sí lo hago. Soy muy verbal con mis heridas, pero a la gente le da mucho miedo hablar de las heridas. Es que la mayoría de las personas no sabe que las tiene. Para tú saber que las tienes, generalmente tienes que haber pasado por un proceso con un psicólogo, un psiquiatra, alguien que te las muestre, porque Sí. uno solito no se da cuenta, no lo sabe. Con alguien que haya estudiado y te diga, oye, mira, acá está tu herida de abandono. Y además que la proceses, no solo saberla, porque posiblemente lo sabemos. Yo sé que mi mamá me abandonó, bueno, pero ¿y cómo lo proceso? Y cómo lo vivo y cómo ¿Cómo lo vivo y cómo lo siento y cómo lo saco? Ujú, ujú. Y generalmente eso es con ayuda de un profesional. Uno solito le queda difícil. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? 23 años. Qué belleza, un matrimonio largo. Ujú. ¿Y César murió hace cuánto? Hace 3 años. ¿De qué? Cáncer. Y el cáncer está muy relacionado también como con todo ese Ahora tema. sí, mucho los doctores, desde el punto de vista de la psicología y la psiquiatría se habla que el cáncer está muy vinculado con los sentimientos de culpa no trabajados, con culpas. Increíble que es culpa. Culpa no trabajada. Hay una teoría psiquiátrica que leí el otro día que los enfermos eh, con ciertas enfermedades psiquiátricas no les da cáncer porque no sienten culpa. Oí eso y dije, sí, tiene cierto sentido para mí, porque una de las cosas que me habla a mí que una persona de pronto tiene algo psiquiátrico complejo es que no sienten culpa. Las personas que no sienten culpa, no es que sientan y la trabajen, sino no sienten culpa por nada, y eso es una señal de alerta tremenda. Y el no sentir culpa es una persona que, porque hay mucha gente que puede no sentir culpa, pero dice sí sentirla. O sea, mienten la culpa. Pero yo la veo. Yo ¿Cómo? veo que no tienes culpa Por ejemplo, si yo, en la postura corporal. ¿cómo qué? Una persona que siente la culpa, Sí, la que culpa está es penado un por lo que hizo. químico, Sí. baja los ojos, baja los hombros, baja la cabeza y hace cuerpo chiquito. Mm. Si tú tienes un cuerpo, por ejemplo, grande, amplio, Sí. y dices, oye, qué pena, me siento culpable, pues yo no le creo, porque necesariamente la culpa, el arrepentimiento y la tristeza tienen la misma postura corporal. Eso es fisiológico. No puedes sentirla si no tienes la postura. Si yo ahora te dijera, toma la postura de la culpa, te lo digo Sí. ahora. Oye, Laura, ven, yo lo hago en clase. Cuando doy Sí. clase, yo le enseño a mis alumnos eso.
Les digo, tomen postura de culpa y cuéntenme algo. Inmediatamente el cerebro recuerda sucesos de culpa. Sí, pero sí es esto, es Sí. verdad. Sí, Inmediatamente tú bajas los ojos, la cabeza, empiezas a recordar un evento de una forma diferente que si estuviera sentado recto, el mismo evento. El mismo evento, recuerdas cosas diferentes de acuerdo a tu postura corporal. Y por ejemplo, si uno quisiera sanar la culpa, la tristeza, la rabia, uno puede no obligarse, pero sí entrenarse a adoptar ciertas posturas corporales. Claro. Por ejemplo, si yo tengo una tristeza demasiado profunda que tú me dices, la ve. Y evidentemente es verdad y tú me ves con la postura así, pero bueno, hay que superar esa tristeza. Uno puede obligarse a adoptar entonces ¿eso ayuda? Pero primero tienes que pasar por la tristeza. Tienes que pasarla, reconocerla, Ujú, ujú. llorarla y luego, o sea, no te puedes quedar ahí eternamente. Claro, claro. Sentirla, porque si no la sientes, eso se queda atrapado. Entonces tienes que sentirla, sacarla y luego ya puedes tomar la otra postura. Pero es luego, es un proceso. Si tú tomas la otra postura, la postura del bienestar, sin haber trabajado la tristeza, esa tristeza en algún momento va a quedar en tu cuerpo y algo te va a empezar a doler. Generalmente la espalda, la zona baja de la espalda. Claro. Y acá, Ahí, no, acá generalmente es otro tipo de sentimiento. El de la tristeza suele ser zona baja de la espalda y ahí lo vas a sentir. ok, Es tristeza no trabajada. Y otros órganos también, es que el cuerpo todo lo habla. Tienes que pasar por la culpa, por el arrepentimiento. Hay que pasar por eso para luego volver a coger aire y componente. sentirte bien. Pero eso es parte del ser humano. Rita, tú eres mamá. Yo soy mamá. Yo soy mamá de dos. Ay. Y siempre digo, ahorita mi hija mayor entra al colegio y yo digo, me da un terror como Vero. Claro, porque uno cuando son chiquitos los tiene muy a su cuidado, muy como bajo el ala, pero ya soltarlos, este miedo a enfrentarse a personas que les hagan daño o que las excluyan o que las, no sé, y tantos miedos que tiene uno de mamá. ¿Cómo fue eso de criar uno sabiendo tantas cosas difíciles sobre la gente? Cuando mi hija era chiquita, yo todavía no había estudiado. Ah, ok. Yo tengo un nieto Ah, bueno. y mi nieto sí lo tuve desde chiquitico y fue como tener otro hijo también para mí. ¿Cómo hice con Gregorio? Gregorio tiene 8 años y para mí él fue la mejor escuela, Ay, qué belleza. porque todo lo que yo aprendí, yo lo veía en él a ver si sí era cierto lo que yo aprendí o no. ¿Cómo A que? ver si sí era cierto que los niños chiquiticos ya saben hacer ciertos gestos. Yo lo volví a ver en Gregorio y dije, sí es cierto lo que yo aprendí. ¿Y cómo viví la entrada de Gregorio al colegio? Em, a veces no ha sido fácil porque lo veo que le pasó algo y me Sí. doy cuenta, está pasando algo. Ay, Dios mío. Y me doy cuenta, está pasando algo. Pero tiene que pasar. No lo puedes evitar. Entonces, ¿qué hago con Gregorio? Me siento con él, ven, nos tomamos un cafecito, hablar, cuando él quiere. Porque a veces los niños no hablan. O no saben qué les pasa. O no logran identificar qué tienen. Por eso es tan importante conversar. Hemos perdido mucho eso también. Y ahí están todas las respuestas. Las respuestas sí están ahí en conversar y tener la paciencia de oír. Ujú. Que tengas la paciencia. Cuando tú conoces a alguien, así de rapidez, que es las tres primeras cosas que le dices a esa persona. Lo primero no es lo que veo, sino lo que siento. Ajá. ¿Qué siento hacia esa persona? Y a veces siento, no me gustó. Yo, me pasa mucho, no me gustó. Pero ahí es donde yo respiro y digo, no me gustó porque, a ver, Rita, a ver.
Analicemos. ¿Será que me tocó alguna huella ancestral, por ejemplo? ¿Será que no me gustó porque no me miraba a los ojos? ¿Será? Y ahí empiezo a hacer el checklist de todo lo que yo he aprendido. Hasta que llego a una conclusión y digo, no me gustó por esto y esto, pero le voy a dar otra oportunidad porque esa persona no sabe que eso afecta a los demás, Sí, porque no ha estudiado. sí. Pero a veces no me gustó y el no gustarme es un sentimiento muy diferente y es, lo siento en el estómago como si el estómago me diera una vuelta. Cuando eso me pasa, sí significa que esa persona tuvo algo muy mal, muy mal. Puede ser que tenga ojos zampacú, ¿Qué de es, eso yo no he hablado. qué es eso? Ojo zampacú es un ojo que la pupila flota dentro del ojo. No sé si lo has visto y queda una parte blanca y la pupila flota como si flotara en el mar. Así, hace así. Ese es un ojo. O sea, es una pupila que no se queda No se queda fija. fija, sino sube a esa yin y yang. Queda hacia arriba o hacia abajo. Y la zona blanca queda expuesta Ajá, y la pupila flota. ajá. Eso se llama ojo zampacón. Y eso es un ojo muy peligroso porque lo tienen personas momentáneamente que por dentro están teniendo un proceso metabólico tenaz. Por ejemplo, antes de un homicidio, tú puedes ver un ojo zampacú. Antes de algo, pero a veces es algo momentáneo, es algo que una persona metabólicamente, algo está pasando por dentro que podría ser algo muy grave. Por Ese ya ejemplo, dices, esa sí ya digo, no hay un chance. salga a perderse. No, no hay chance. No hay chance. O sea, es alguien que va a ser violento, que posiblemente pueda ser violento en un momento. Entonces, ese sí, pero sales corriendo. Ok, Ojo zampacú. Y el estómago inmediatamente me da una vuelta y dice, ojo, ojo, ojo. alerta. Y además lo alcanzo a ver rápido. O si una persona tiene una expresión facial de mucha ira, ¿Qué es cuál? que se activa el músculo alrededor de la boca. La ira se activa en la boca, no en los ojos como pensamos. En el orbicularis de la boca se tensiona Como, y se ve no, solamente yo no lo puedo hacer a voluntad, solamente se tensiona si tienes químicos de mucha ira en tu cuerpo. pero es como que, a ver, Como como, así, como que la boca se vuelve lisa, como que no hay labios, no hay pero no es labios. esto. No, no hay labios, se te desaparecen los labios. Eso sé que es la boca de la ira. Si veo eso, mi estómago da una vuelta y digo, piérdase. Pero si es un sentimiento de desagrado, es porque la persona Es algo en ti. tocó una huella ancestral, no me miró o tenía un sombrero en la cabeza, Zulma, usaba sombreros. por ejemplo. Uy, eso me hubiera, eso es algo muy complejo. O tiene todos sus puntos cerrados, o no me ¿Cómo se dejó, ven los puntos cerrados? que tienes toda tu chaqueta está cerrada, yo no puedo ver la zona media. La zona media, por ejemplo, tú tienes la zona media abierta y eso me da tranquilidad inconscientemente. O sea, es El cuello abierto, el cuello tortuga, no tan chévere. para una sesión de comunicación no es chévere, porque el huequito del cuello, toda esta zona media es la que comunica y nos hace sentir empáticos cuando está destapada. Cuando tú te tapas y te cierras todo, como un policía, hazte cuenta un Sí, policía, sí, pues te entiendo. causa miedo, pero no es que la persona sea mala, sino te causó miedo porque tiene la zona cerrada. Y esta es la zona vulnerable del ser humano. ¿Qué cosas te gustan que veas en una persona? Hay apertura. Apertura, una persona con sus puntos abiertos, que me mire a los ojos, que no tenga tensión en el cuerpo. La tensión siempre habla de tengo miedo, que no tenga una tensión. Hay una cosa también no es que me asuste, pero es como un punto que yo digo, uy, cuidado, cuando esta zona de acá junto a la nariz tiene un hundimiento muy profundo. Yo estudié morfopsicología. O sea, como, Acá, como si te hubieran pegado un puño y se te hunde esta zona y se ve esto hundido acá.
Sí. Tiene un nombre especial en morfopsicología y es cuando esa persona ha tenido mucho dolor, por ejemplo, un divorcio o algo le pasó muy terrible, entonces los músculos se contraen para protegernos. Todo lo que nos amenaza hace que los músculos se contraigan. Cuando los músculos se expanden es porque nos sentimos a gusto y los músculos de la cara se van moviendo aunque no nos demos cuenta. Y entonces esa persona que tiene esto tan hundido, yo digo, uy, está pasando por un momento terrible. Porque esa persona luego, cuando se recupera, vuelve y se sale este pedacito, recupera su cara. Los narcisistas, por ejemplo, ¿los identificas? Generalmente sí, ¿Qué tienen? pero es que fíjate que de narcisistas se habla mucho. Por eso te pregunto. Se habla Es un mucho término y muy con usado. términos ya muy Perrateado. ferrateados. Entonces todo el mundo hoy, Es narcisista. y yo creo que todos tenemos un poquito de Sí, sí, sí. todos, Sí. sí, de querer. Ujú. ¿Cuándo es grave para mí? Cuando siento que esa persona narcisista me está haciendo daño de forma propositiva, Cuando es que intencional. intencional. Ya entiendo. Ahí sí, eso Cuando una persona se equivoca, pero en el fondo sabes que tenía buenas intenciones. no, pues eso nos pasa a todos, no importa. Pero tú te das cuenta en un narcisista Sí. porque esa persona tiene comportamientos específicos, te hace sentir mal, se te tira a todas las reuniones, eh, mm, y ahí ya te das cuenta. Eso sí hay que salir pelit. Bueno, no, mira, yo me puedo quedar acá 600 horas, Rita. La grafología. Ese amor por la grafología, porque una cosa es el lenguaje corporal, pero la grafología es como otra vertiente muy distinta. Lalito, ¿será que podemos buscar un papel y un lápiz? De pronto, gracias. La grafología tiene que ver con tu forma de escribir y tu Sí. forma de figurar. Y es algo interesante en qué medida la grafología no sale de la mano, no es un movimiento motriz, aunque lo haga la mano, sale de la cabeza. Es como el espejo de lo que tú tienes en la cabeza. Por eso me gusta tanto, porque eso no lo puedes, no lo puedes, em, no lo puedes cambiar. Así tú trates de cambiarlo, yo lo veo. Yo veo lo que veo. En una entrevista, por ejemplo, te hacen una entrevista y tú puedes mentirle al psicólogo, los exámenes de Sí. CM4 los puedes mentir, todo eso lo puedes mentir, pero en la letra no. Si te dicen escríbeme en un papel 10 renglones No, ahorita lo vamos a hacer, apenas nos traiga el... y tú eso no lo puedes mentir. Yo veo lo que veo. Pero la firma si enseñas a cambiarla y es... Yo enseño a cambiarla porque yo veo trazos que te digo, esos trazos no te van a servir. ¿No te van a servir para qué? Ujú. Porque eso me muestra cómo vives tu vida. Si tú cambias trazos en tu escrito, pero positivamente porque yo te lo dije, Sí. tu vida cambia. ¿Por qué? Porque eso cambia cosas cerebrales. Y al cambiar cosas cerebrales y conexiones cerebrales, empiezas a ver situaciones cotidianas diferentes. Bueno, vamos a hacer... Yo nunca he hecho esto, Rita. Es la primera vez que hago esto en mi podcast. Estoy muy emocionada. ¿Qué hago? A ver si me puedes echar ahí una... Déjame. ¿Pero qué escribo? Escríbeme un renglón de lo que tú quieras y te... Ok. Bueno, y fírmalo. Ve. Entonces, ¿qué es lo primero que le juro? Mira, aunque solo un renglón debe ser mínimo 10, ¿por qué? Porque los primeros que renglones yo suelo no mirarlos porque la persona todavía está en control. Claro. Y ya después se le olvida el suelta. control y miro como a partir del quinto. Pero supongamos que esto fuera el quinto renglón. Ok. ¿Yo qué miro? Miro varias cosas. Primero miro lo que se llama si el ambiente gráfico, o sea, imagínate que acá hay 10 renglones, si el ambiente gráfico es positivo o negativo. ¿Qué Ok. significa positivo o negativo? Si la distancia entre las palabras es la misma, o sea, la persona mantiene la misma distancia entre las palabras. Ajá. Entonces yo digo
es una persona que mantiene sus distancias siempre parejas. Entonces, eso es uno de los factores. Yo digo, eso está bien. La otra cosa que yo miro es si algo me llama la atención muy profundamente, como, uy, esta persona hace unas letras muy grandes y otras muy chiquitas, muy chiquitas. Entonces yo digo, ¿qué esto tan raro? Y voy mirando qué de esto es positivo y qué es negativo y llego a una conclusión. Y la conclusión puede ser, esta persona tiene un ambiente gráfico positivo, significa es emocionalmente estable. Sí. Yo lo veo por las distancias entre las palabras, entre las letras, si mantiene una continuidad o si los renglones van para arriba o para abajo. Sí. Si es positiva, cualquier cosa negativa no va a ser tan negativa ni tan grave. Claro. Pero si es un ambiente negativo en general, Ahí ya prímalo, claro, ahí es sí más ya visible. todo es grave, Ok, todo suma mal. ok. Entonces tú, por ejemplo, acá tienes un ambiente positivo. ¿Por qué? Mira rápidamente lo otro. Aunque no me hayas escrito mucho, acá hay este espacio, este y todos son iguales. Sí. Entonces yo digo, check, bien. Ah, ¿Qué más miro? Si todas las letras chiquitas, todas las minúsculas más o menos están parejas. ajá, Sí, están ajá, parejas. Bien, ok. ajá, ajá. Sí. ¿Qué más miro? Miro, por ejemplo, entonces esto es positivo, esto es positivo. Entonces digo, ok, esto miro por lo menos tres cosas que sean positivas. Digo, ok, bien, positivo, ambiente positivo. Y ya luego me voy al detalle. La letra, lo que me dices tú, cómo sales a la vida, con Ah. qué máscara sales. A ver, ¿y con qué máscara sale? Entonces, Si sale algo malo, lo quitamos. entonces, para saber con qué máscara sales, tengo la letra y la correspondo con la firma. Entonces, ¿qué hubiera sido grave? Si, por ejemplo, tu firma hubiera sido absolutamente puntuda, ¿sí? Así, todo puntudo, pero tu letra es toda redonda. Mi mamá, Sí. si eso hubiera pasado, yo miro esto y digo, wow, esta persona en su interior, porque la firma es nuestro interior, No. es esto, pero sale así, toda, ay, tan querida, ay, tan nene. Esto es una persona con doble, con una máscara sumamente fuerte, porque firma lo corresponde. Y o sea, esto corresponde a eso. Entonces yo miro, ¿esto es la misma persona? Entonces yo digo, pues sí, tiene los mismos trazos, aunque esta firma es un poquito más grande que esto. Sí, Ajá. acá. Entonces yo qué digo, ok, Laura, cuando se siente cómoda, esto es cuando me siento cómoda y estoy con amigos, es mucho más extrovertida que cuando está en un sitio donde no conoce a las personas. Ah, total. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Entonces, esto se nota por el tamaño de la letra. Así funcionas tú en privado y así funcionas tú en público. Qué increíble. Por ejemplo, eso es lo que yo miro. Ahora, esto no es una señal de alerta para mí. Señal de alerta es cuando veo cosas inconsistentes. Ajá. O sea, en privado es una persona así, pero sale, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?". Entonces yo digo, ay, sí, esta persona hay que tenerle mucho cuidado. ¿Y esta firma aguanta bien o debo Esta hacer algo? firma, ¿qué es bueno en esta firma? Que no tiene trazos reversivos. ¿Qué es malo? En un Tacharse así, Mira, chinqui chin. por ejemplo, que yo escriba así, lo que tú quieras que yo escriba, y termino acá y me devuelvo. Vuelvo. Y además me devuelvo por la zona media. La zona media es nuestro yo. Es una persona sin autoestima, se tacha y además se reversa para volver a revisar lo que hizo. O sea, no es que terminó y terminé, no, se reversa. O sea, imaginas esa persona en la vida cada vez que hace algo, se reversa a mirar y además con una autoestima que se O sea, esa tumba, gente se que tumba. hace, es decir, no. Entonces esto es terrible en una firma. ¿Qué más es mal? Por ejemplo, una firma envuelta así, envuelta. Vuelta. Envuelta, cuando hay envueltos, yo digo, ay, ¿cómo era la relación con tu mamá? ¿Por qué? Porque esto es como yo quiero estar dentro de la barriga de mi mamá otra vez. Sí. Como quiero devolverme. Es una firma envuelta que yo siempre digo, cuidado, cambia. Yo digo ahí, cámbiala. Si veo una firma, por ejemplo, con un trazo regresivo y una línea arriba, digo, quita esa línea porque esto muestra que hasta aquí vas a llegar.
Tienes un tope en tu vida Y de ya no vas a expandirte más. quítate eso, quítate, porque eso Mm. es lo que gesta. Y en el tema de escritura, tú puedes como identificar entonces esta persona. Rasgos de personalidad. Sí, entonces por ejemplo ahí, ya no me importa lo que me diga. Por ejemplo, yo que mido mucho, los óvalos son importantes. A, O, Sí. D. Yo que miro acá, óvalo cerrado, un óvalo cerrado. Sí, Sí. es una persona que no habla de sus sentimientos. Es súper cerrada en sus sentimientos. Ok. Y esta persona no habla. Acércate una gotica este micrófono que me da miedo que no te oigas. Ok, una persona con óvalo abierto por arriba. Óvalo O sea, abierto yo. por arriba, mira. Esto es una persona que relativamente creo que acepta la autoridad. Ajá. O sea, si alguien que tú respetes te da una orden o te dices haz algo, tú lo haces. Sí. Ajá. Tú lo haces. Sí. Versus yo que no lo hago. Ajá. Mía es completamente cerrada. Yo no hago caso de nada. Pésima, yo soy pésima. Que nadie me dé trabajo y ni me emplee porque soy pésima empleada. Yo soy ese es muy rebelde en muchas cosas. Tengo un lado. Pero la rebeldía no se ve en los óvalos. Ok. La rebeldía se ve en otro tipo de trazos, por ejemplo, en la T. Una T con un Ven. palo muy largo. No, porque acá está pegadita, pero una T con un palo muy largo y puntudo es una persona muy rebelde. Acá no lo veo bravo. Ajá. Ajá. Un óvalo, por ejemplo, ok, un óvalo con doble línea, doble pasada. Claro, doble pasada. Pues es una persona súper, súper cerrada, súper complicada. Otra cosa en los óvalos, una persona con un óvalo aplastado. No veo Ay, dos yo aplastado. conozco una persona que escribe así. Esto le pusieron la pata encima. Ay, sí. Y esa persona era así, era bien, tenía una autoestima sana, pero le pusieron la pata encima. Alguien lo humilló. Esto es una herida de humillación. Entonces el óvalo, que es mi yo, me pusieron la pata encima y yo lo hice, lo apachurré. Míralo, quedó apachurrado. O el que tiene un óvalo no apachurrado hacia abajo, sino así pegadito, como una asa Ajá. Sí, pegadita. sí, sí. Esa persona con sus emociones es así, así, pegada, pegada, pegada. Esto, y tú lo ves en el cuerpo también. Y por ejemplo, la gente que escribe muy chiquito. Pues así es. Que yo siento que yo, una de las cosas que a mí me decían en el colegio es tú escribes muy grande. Porque tomas espacio. Donde llegas, tomas espacio. Yo estoy aquí y me siento a gusto. Si escribes chiquitico, y ojalá anguloso y chiquitico, Sí. uy, son personas súper detallistas, todas cerradas, como un cuerpo todo cerrado, cerrado. Es lo Sí, mismo, sí. es lo mismo. Entonces, eso es lo que yo, una de las cosas que yo puedo mirar, o por ejemplo, signos de personas con ataques de ira, ¿Cuáles son? tienen entintamientos en ciertas letras, como que queda mucha tinta en ciertas letras, Sí. como Sí. en ciertas letras, yo, "Ay, esta persona de pronto tiene ataques de ira". O a veces, por ejemplo, algo bien bonito, esto tiene que ser con esfero, Sí. ¿sí? Sí. Y en un papel que no sea este, sino Sí. un papel del ladito. Ajá. Entonces yo miro por detrás y digo, ¿qué palabras escribió más fuerte? Ay, No, qué yo paso belleza. el dedo y digo, ¿esta palabra qué será? Volteo y miro qué palabra es. No, si escribe mucho, Por no, ejemplo, Loren. o cualquiera, o escribe mal, o escribe lo que sea. Entonces yo volteo y digo, wow, esta palabra es muy importante para esa persona. Y empiezo un interrogatorio a partir de eso. Pero bueno, mi firma, puedo seguir No, con ella. puedes seguir con ella porque no tienes trazos regresivos, no tienes nada encima. Está bien, es una firma grande, o sea, si te comportas en tu intimidad. Grande, expansiva. Sí. Y en la vida cotidiana, privada, sales no tan expansiva. No. Eso es lo que veo acá. Y de resto, que es un ambiente gráfico favorable, que si tuvieras algún problema con una letra, no sería grave, porque es como una inteligencia emocional favorable. Pero hay Sí, personas que todo está maravilloso. mal, que todo está mal. O sea, que yo veo y digo, no. Rita, y trabajas mucho con temas de gobierno, políticos, y hablábamos también ahorita, todos los políticos tienen que decir mentiras, pero
Pucha, ¿cómo es el ambiente por estos días que estamos definiendo ese futuro? Mira, cuando los políticos dicen mentiras, muchos lo ven como algo natural porque me dicen, es que así es la política. Ujú. Y yo tengo ahí un caso bien curioso, con un polígrafo, con Sí. un aparato de poligrafía. Estaba yo con un amigo haciendo un polígrafo. Yo no hago polígrafos, pero él me dijo, acompáñame a una sesión con un político. Y yo Sí. sabía que él pedía coimas. Para mí eso es robar, Ujú, para mí. ujú, ujú. Hicieron el polígrafo, la pregunta era, ¿usted ha robado alguna vez? Dijo, no. Y le salió limpio el polígrafo. Cuando terminó el examen, el test, yo le dije, oiga, yo sé que usted pide coimas. ¿Eso es robar? Me dijo, no, eso no es robar. Estaba convencido, pues. Porque así es la vida nuestra. Me dijo, doctora, así es la vida, así se mueve esto. Y eso que yo pido poquito. Ay, Viera lo que piden los demás. O sea, lo se han sentía bien. naturalizado de tal forma que no es mentira para ellos. Es un acto normal dentro de su profesión. Increíble, ¿ah? Entonces tú les haces un polígrafo y sale bien. Rita, se nos va acabando el tiempo. Yo, la verdad, mejor dicho, te voy a invitar a tomar café otro día para que sigamos hablando de otras cosas, pero siempre termino las entrevistas con una frase especial, con una gran enseñanza, dependiendo del ámbito que más se haya hablado en la entrevista o de lo que los invitados quieren regalarle a quienes nos vieron hoy. ¿Con qué quisiera cerrar esta entrevista? Una linda frase que te acompañe, que sea Una tuya. frase, mira, hay que saber qué batallas dar. No importa en qué ámbito, así sea que tú detectes una mentira, hay que saber. No todas las batallas hay que darlas. Hay que saber, porque te acabas la vida. Mm, esa es Con- una gran frase. No todas hay que darlas, hay que saber que sí, que no, que vale la pena y que no vale la pena. Mm. Rita Caranauskas, gracias por haber estado hoy Gracias aquí, a por ti. haberme Gracias visto a mi ti. firma, mi letra, mi todo. Gracias a ti. Y te estoy segura que volverás a pasar por estas sillas porque nos quedó mucha tela por cortar. Nos quedó mucha tela por cortar. Gracias a ti, estuvo muy bien. Gracias. Gracias.